Continuamos entonces con la doctora Julieta Rodríguez, asesora regional en salud de los trabajadores y los consumidores para las Américas de la Organización Panamericana de la Salud, OPS. Su trabajo en pro de la salud de los consumidores se ha focalizado en una serie de estrategias y actividades para crear conciencia, fortalecer capacidades e involucrar a las autoridades del sector de la salud para identificar y registrar el impacto de los productos o servicios peligrosos en la salud individual y colectiva. Este es justamente el tema del que nos hablará hoy. Su conferencia se titula El rol de las autoridades de consumo y de salud en la identificación y prevención de los accidentes de consumo. Démosle por favor un fuerte aplauso. ¿Prefiere con este o prefiere con este? Con este. Perfecto. Aquí. Mil gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Yo, por obvias razones, básicamente ergonómicas, no me paro detrás de un podio. O si no, no los puedo ver. Y prefiero moverme tranquilamente por el escenario. Muchísimas gracias por esta invitación. Yo creo que, a ver si aprendí cómo se funciona esto. Sí, perfecto. El romántico título que me decía María Carolina que le había puesto a las presentaciones me lleva a hablar del rol de las autoridades de consumo y salud en la identificación y prevención de los accidentes de consumo. Suena tan bonito que yo quisiera que lo lográramos hacer, pero vamos a ver cómo lo hacemos. Ante todo, quiero agradecer al señor superintendente, el doctor Felipe Pablo Rueda del Castillo, a la doctora Mónica Ramírez, superintendente delegada de Protección al Consumidor, y a María Carolina Corción, y la directora de Investigaciones de Protección del Consumidor, por la amabilísima invitación que le han hecho a la OPS para estar aquí presente con ustedes. Realmente es un gusto, es un honor, y además con mi amor patrio me siento muy orgullosa de estar aquí siendo testiga, porque yo sí puedo dar testimonio de la evolución que ha tenido la superintendencia desde el momento en que se lanza la ley en 1911, cuando vine al lanzamiento también como OPS, al día de hoy, en donde encontramos la red, otros avances muy importantes. Yo voy a hablarles sobre los objetivos de salud de los consumidores, porque hemos hablado de muchas cosas. Hemos hablado de muchas cosas en materia de salud y realmente sí es un tema innovador. Ahora, pensemos por qué consumidores. ¿Quiénes consumen? ¿A qué edad? En todas las edades. Durante todo el curso de la vida, aún en útero, el bebé empieza a consumir porque el papá le compra la cunita, el biberón, los teteros, todo el kit. Y cuando nos morimos, seguimos consumiendo el ataúd, el incinerador, la misa, las flores. Consumimos antes y después de vivir. Y el consumo hace que entonces sea todo el público el que está expuesto a los riesgos del consumo. Eso, desde la mirada de la salud pública, que se define como la protección de la salud del público, tiene una relevancia mayor. Entonces, desde esa mirada es que yo voy a hacer la presentación que voy a hacer, entendiendo por qué es importante la salud pública. Indudablemente tenemos un elemento muy importante que yo voy a tratar de describir. ¿Por qué decimos que el consumo es un determinante social de la salud? Que lo enfatizaba Joseph como la frase más bonita, y yo le voy a decir que sí, hemos durante estos años construido el marco teórico y construimos una nota técnica que próximamente va a ser publicada, en donde la salud se puede afectar por la cantidad o la calidad de los servicios o productos que se adquieren o que se consumen en el mercado, y eso es parte del gran problema que tenemos que enfrentar conjuntamente. Yo hago un repaso muy breve de cómo ha sido la evolución de la tecnología y de las fases del crecimiento industrial en la historia de la humanidad, desde 1850, cuando estábamos comenzando con el barco de vapor y empieza la sociedad industrial, luego con la petroquímica, la industria pesada, luego con la energía eléctrica, la industria del computador, y pasamos de ser una sociedad, ¿dónde tiene el pointer? Aquí, industrial, para ser una sociedad de servicios, en donde con la microelectrónica, la tecnología de información, la tecnología del tiempo y la producción, nos volvimos una sociedad de consumo. ¿Sí? Nacemos, vivimos, crecemos, nos reproducimos, estudiamos, trabajamos y tenemos poder adquisitivo. ¿Para qué? Para consumir y trabajar y endeudarnos, y consumir y trabajar y endeudarnos, hasta que el trabajo, el consumo o el endeudamiento nos matan. ¿Cierto?
Yo no sé si esa es la razón de ser del ser humano en este planeta, pero esa es una de las realidades con las que tenemos que convivir. Y por eso es importante entender por qué el consumo nos marca. Miremos algunos ejemplos en concreto. Los latinoamericanos se supone que estamos saliendo de la extrema pobreza según este informe del Banco Mundial del 2013, en donde se mostraba cómo progresivamente estábamos disminuyendo la pobreza desde el 95 hasta el 2011. Y digo, destaco hasta el 2011, porque después la situación en este momento está tratando de cambiar. Sin embargo, si observamos cómo se comporta la región de América Latina, aunque estamos saliendo de la extrema pobreza, hay diferencias sustanciales entre países. Entonces, por ejemplo, ustedes ven que México y América Central registraba un menor decreciendo porque tenía, por supuesto, un menor punto de inicio, pero otros países, como los de la región andina, que tenían un alto, hicieron un mayor decreciendo simplemente porque tenían un nivel más alto de crítico. De todas maneras, todos en alguna tendencia de disminución. Y asimismo, a medida que las clases medias y vulnerables crecían, en la medida en que los latinoamericanos vamos saliendo de la extrema pobreza, pues obviamente el ingreso per cápita fluctúa. Y ustedes observen aquí cómo se comporta entre los pobres, que baja significativamente, entre los vulnerables, en donde se mantiene relativamente estable y casi que se incrementa, y entre los de la clase media, que empiezan a subir sustancialmente en sus ingresos. ¿Esto qué significa? Que tenemos unos pobres con un ingreso per cápita de menos de $4 por día, unos vulnerables entre 4 y 10 por día y una clase media que empieza a tener un gasto mucho mayor de 10 a $50 por día. ¿Y eso en qué se traduce? En que el incremento per cápita reduce la inequidad en el ingreso y produce un mayor poder adquisitivo que permite mayor consumo. Entonces, consumimos más. La pregunta es, bueno, aquí hay unos ejemplos específicos entre países, revisando el caso de Brasil, en donde Brasil está aquí delineado con el color verde como uno de los países que ha adquirido una gran fuerza y una potencia como un país industrializado y productivo, y comparándolo con otros países como la Argentina, como México, que está aquí abajito, que parecería que está también incrementando sus niveles, de manera que hay una realidad. Y aún dentro de los países, si ustedes miran las provincias tanto de México como de Brasil, hay unas diferencias sustanciales en este progreso, de manera que se estima que América Latina debería tener un crecimiento real de ingreso per cápita de 7.5% anual para cerrar la brecha con los países más ricos del mundo para el 2030. Infortunadamente, los pronósticos a raíz del coletazo que hoy vive el mundo con el descenso del petróleo y con todas las otras cosas que se han juntado para disminuir y desacelerar este crecimiento progresivo nos tiene en condición en inglés se dice we're jeopardized, estamos en condición de peligro, de riesgo más bien diría yo, no de peligro porque suena ya muy peligroso, pero sí de riesgo para estar ahí. Entonces, entramos a buscar cómo entendemos el consumo en función de la salud. Y aquí hacíamos un ejercicio de cómo se genera el consumo, quiénes son los actores del consumo, y obviamente tenemos los fabricantes, los distribuidores, los mercaderistas, los proveedores, los comercializadores, y obviamente la disponibilidad en el detal para que pudiéramos tener desde la fabricación una producción limpia, segura e inocua. Inocua significa no daño para la salud, cero daño para la salud. La distribución y el mercadeo claros y sanos, que no hayan falsa propaganda engañosa, que el proveedor satisfaga al cliente en términos de calidad de uso. Esta mañana que prendí el canal de Capital en la televisión, escuchaba la denuncia de una señora que había comprado una lavadora y fue donde la compró, la instaló, la prendió y ¡pum!, dejó de funcionar. Entonces se fue donde compró, a la persona que le compró la lavadora, entonces le dijo, le voy a mandar un técnico. Entonces fue y le mandó el técnico y le reparó alguna cosa, le puso un repuesto y la conectó, funcionó 30 segundos y ¡pum!, volvió a dejar de funcionar. Entonces la señora ya medio molestita vuelve donde el proveedor y le dice, mire, por favor,
esto tiene un problema, no, funcionó 30 segundos y ya otra vez no funcionó más. Entonces el señor le dice, bueno, pues le voy a mandar otra vez un técnico para que le arregle algo, a ver qué le dice él. Efectivamente el técnico fue y le dijo, mire, tiene una cajilla incómoda, hay que repararle y reemplazarle unas piezas a su lavadora. La señora enfurecida se vuelve donde el proveedor y le dice, me devuelve mi dinero o me cambia por una lavadora buena que sirva. El señor le dijo, no, usted ya se lo llevó. Usted ya lo iba a dañar. Entonces la señora le dijo, pues lo voy a poner una denuncia en la Superintendencia de Industria y Comercio. Y entonces, recordando las palabras del señor superintendente de la famosa frase, efectivamente la puso, pero el señor insistía en que no le iba a hacer nada porque él le estaba ofreciendo el servicio de reparación y ella decía, pero ¿cómo es que yo necesito un servicio de reparación con un producto nuevo, sin uso? Entonces no tenía sentido. Entonces el cuento es que en 15 días la superintendencia va a tomar una decisión, pero hay que manifestarse porque evidentemente la satisfacción del cliente en la calidad del uso del producto es muy importante. Y finalmente los productos seguros, inocuos y saludables, y ahí es donde me quiero centrar yo porque vamos a tener, esto es lo que va a definir su relación entre todo este marco de la producción y la persona que consume. Ahora, ¿cómo entendemos estas dimensiones que son un poco complejas desde la perspectiva de los determinantes sociales de la salud que tanto hablamos y con los que queremos familiarizarnos? La Comisión de Determinantes Sociales de la Salud, que trabajó desde el año 2004 al 2008 por mandato de la Organización Mundial de la Salud, trató de definir cómo se modulaba la vida y el entorno social y económico con la salud. Y producto de eso entendemos que existe un contexto socioeconómico y político que está enmarcado en el gobierno, en las políticas macroeconómicas, sociales, el mercado de trabajo, la vivienda, etcétera, y las políticas públicas de educación, salud, protección social y obviamente la cultura y los valores sociales de todas las comunidades alrededor del mundo que son capaces de definir la posición socioeconómica de las personas, en ello entendido la clase social, el género, la etnia, etcétera, etcétera, sus niveles de educación, de ocupación y de ingresos que finalmente generan una cohesión social dentro de las sociedades modernas para definir las circunstancias materiales, los factores conductuales y biológicos y los factores psicosociales de la persona que son capaces de impactar la salud. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Bueno, muy bien. Este impacto en la salud puede producir desigualdades significativas en la salud y el bienestar. El ejemplo del columpio que decía Joseph es un buen ejemplo para decir eso. Si la señora que estaba en el columpio estaba en el barrio rico del norte de la ciudad de Bogotá y el niñito salió corriendo y se lo llevó a la clínica del Country, a lo mejor no pasó nada. Pero si ese mismo niñito se atropelló en la ciudad del Tunal y cayó y no hay un servicio de salud a la redonda, el niño puede llegar muerto al servicio de salud porque tenía límites de acceso, barreras de acceso, etcétera, etcétera, porque el sistema de salud es un modulador para generar las inequidades en salud. Entonces, ese es un buen ejemplo para mostrar cómo una vida o una muerte puede definirse simplemente por las condiciones de los determinantes intermedios de la salud, en donde los sistemas de salud y el acceso a la salud universal es un problema. Y obviamente los determinantes estructurales de las desigualdades que vienen siendo los contextos socioeconómicos y políticos. Eso en una pastillita, porque obviamente el reporte de la comisión es enorme. Si tratamos de traducir eso a las relaciones del consumo y las inequidades en salud, el ejercicio que hicimos fue tratar de entender las relaciones de poder del consumo, el marco político del comercio y el mercado, ahí están productores, comerciantes, distribuidores, bancos, etcétera. El poder político del gobierno en la organización política, sus modelos económicos y el poder político social, las asociaciones de consumidores, las ONGs y la comunidad que consume consciente de lo que sucede, que finalmente estas relaciones de poder definen las políticas tanto del mercado y del comercio como el de empleo e ingresos, porque ya recordemos, para consumir se necesita poder adquisitivo y para tener poder adquisitivo hay que tener un trabajo, etcétera,
Entonces, las políticas laborales y económicas tienen un efecto necesario, y la asistencia y bienestar del Estado al consumidor, sea a través de los sistemas de beneficencia o de protección a la familia, etcétera, etcétera. Y de ahí se derivan los tipos de consumo: el consumo al detalle, el consumo al por mayor, interno o externo, para entrar a hablar de importaciones y exportaciones, los tipos de productos del hogar, de salud, de alimentos, de transporte, públicos, privados, etcétera, y los tipos de servicio: doméstico, comercial, educativo, etcétera, etcétera, tratando de enmarcar este tipo de consumo. Y obviamente la organización del consumo, las condiciones del consumo: costos, precios, disponibilidad de productos, el mercadeo, las ventas, y obviamente la peligrosidad de los productos, porque asumimos que existe un riesgo en cualquier producto. ¿Existe el riesgo de que yo lo maluse o existe el riesgo de que el producto sea defectuoso? Volvemos a la foto dramática de la señora que sube a sus dos muchachitos encima de un estandarte en la mitad de un aeropuerto. Pero esto, evidentemente, esa organización del consumo nos va a determinar también los comportamientos individuales de la salud, el estilo de vida y el estilo de consumo. Y aquí yo me devuelvo a lo que decía ayer Margaret, ¿cómo es? No Mark, Carol. Y yo hablaba con Carol y le decía, sí, está bien creer que todos los consumidores son estúpidos, pero no es así. Nosotros queremos apuntarnos a que tenemos que hacer conciencia de nuestro estilo de vida. Yo le pregunto aquí, levanten la mano, ¿cuántos de las personas que están aquí leen las instrucciones del producto tan pronto abren el paquete? Con honestidad. Con honestidad. ¿Yes? ¿Yes? ¿Ah? Eso se llama consumo irresponsable. Si ustedes cuando entran al colegio van y pagan la matrícula, leen las instrucciones del colegio, ¿cierto? Van y hablan con la profesora, ¿cierto? Van a hacer un examen de admisión, ¿cierto? Hombre, lo mismo es con esa lavadora que acaba de llegar. Lea las instrucciones. Lea lo que le dicen, porque esto no se hace por azar. Eso es parte de generar conciencia en el consumidor. Y yo sí creo que la estupidez se puede cambiar, aunque indudablemente hay estupidez. Eso también es cierto. Pero aquí lo que queremos es evitar los cambios fisiopatológicos y el efecto de los factores psicosociales, para que evidentemente se generen los daños y hayan inequidades en salud. Y obviamente un rol muy importante tiene que ver con la información y los hábitos de consumo, ¿sí? La pregunta mágica para salvar algo de lo que el profesor Tomillo, el profesor que habló anoche. ¿Dónde estás? Aquí. Gracias. Dice en el libro que hizo con la OEA la importancia no solamente de proteger la salud, sino de proteger la seguridad económica de las personas, ¿sí? Entonces, para eso hay que hacer conciencia también. Uno llega al almacén y pregunta, ¿lo necesito? ¿Voy a morir si no lo compro? La pregunta mágica, eso también hace parte del consumo responsable. ¿Me voy a gastar estos 5 pesos del mercado por ir a comprarme el arete? Consumo responsable. Muy bien, de todas maneras, hay otros elementos que son moduladores graves, como las deprivaciones materiales y las inequidades económicas, que en el caso del consumo son un agravante mayor, y obviamente las redes sociales y familiares, que en el caso del consumo son un modulador positivo muy importante. Ahí está Consumers International, están las asociaciones de consumidores de los países, que son muy importantes para esto. Entonces, si entendemos este marco teórico de consumo y inequidades en salud, entendemos entonces por qué decimos, como define la comisión, que indica que nos enfermamos y morimos en función de la forma como vivimos, nos alimentamos, nos reproducimos, trabajamos, nos relacionamos, nos educamos, desarrollamos nuestras capacidades y enfrentamos nuestras limitaciones. Eso es, por todo esto, que en la economía de mercado y en la sociedad de consumo contemporánea, el consumo definitivamente es un determinante social de la salud, que tiene un gran impacto en la salud individual,
y en la salud colectiva. Joseph nos mostró unas dramáticas, horrorosas diapositivas de lo que produce el consumo en los niños. ¿Ustedes se imaginan lo que significa para un niño una quemadura total de su rostro o una amputación de su mano a los 2, 3, 4, 5 años y el resto de la vida qué? Hay reflexiones muy profundas para hacer ahí, pero de todas maneras, estos impactos individuales sumados causan un impacto colectivo que es el que lleva a la toma de decisiones que hablaba Joseph anteriormente. Muy bien, esto tiene dos consecuencias muy importantes. La primera consecuencia es la teoría del control de riesgos, en donde el consumo es capaz de producir daños y consecuencias no solamente sobre la persona y la sociedad, sino además en el bolsillo de las personas, ¿sí? Entonces, desde la visión de salud, y aquí podemos tener algunas divergencias y complementariedades con el consumo. Desde la mirada de salud, nosotros quisiéramos intervenir en las causas del riesgo, pero esta intervención de las causas del riesgo es lo que hacen las autoridades de consumo. Ellos son los que van y hacen la evaluación del riesgo, ellos son los que hacen las pruebas a ver si el caucho estira lo suficiente para que no se rompa, si los guantes son absolutamente buenos, si todas las cosas que consumimos, si esta ropa no tiene ningún producto tóxico, si las pilas y los juguetes no tienen plomo, si las crayolas no tienen asbesto. Esto es lo que hacen, este control de las causas del riesgo es lo que hacen las autoridades de consumo. Las autoridades de salud hacemos promoción de la salud con el mismo enfoque, intervenir en las causas del riesgo, promoviendo los estilos de vida y consumo saludables y buscando la garantía de que el diseño de los productos sean seguros. Ahí hay montones de acciones para hacer. Lo mismo, si existe el peligro o el agente de riesgo, o llamémoslo, el producto inseguro o peligroso, esas pueden ser las causas de un suceso, de un evento, y se va a dar ese evento, ¿sí? Y en ese caso, nosotros que pensamos desde el punto de vista de prevención, hay que tener control en la fabricación, control en la distribución y en el etiquetado, como por dos ejemplos, asunto que también lo hacen las autoridades de consumo. Aun cuando las autoridades sanitarias tienen potestad en algunos elementos para también intervenir. Ahí son complemento de autoridad. Y si el evento produce además causas de daño o consecuencias en la persona y en la sociedad, pues vamos a buscar proteger de alguna manera con información y con algunas otras estrategias al individuo y a la sociedad. Vaya que esto, si ustedes me preguntan cómo se complementa, aquí ustedes ven los dos escenarios de cómo actuaría consumo, cómo actuaría salud en función de evitar que el consumo finalmente produzca daños a las personas, a la sociedad o a su bolsillo. La segunda consecuencia es, por tanto, un matrimonio. Aquí hay un concubinato, una unión libre, pónganlo como quieran. El hecho es que hay una relación directa entre la salud y el consumo, y esta relación salud-consumo se dibuja en todos los escenarios. Es como la seguridad vial y el consumo es como el trabajo y la salud. Es exactamente lo mismo. Y aquí yo ilustraba algunos ejemplos para demostrar esta relación de salud y consumo, como las lesiones, los muertos, 13.906 canadienses murieron por lesiones, excluyendo eventos adversos, siendo la segunda causa de años potencialmente perdidos después del cáncer antes de los 70 años. ¿Cómo medimos en salud? Es un poquito diferente el decreciendo, de las tendencias que mencionaba Joseph. Joseph quería medir las tendencias como después de una intervención baja el número de accidentes. Nosotros en salud no solamente medimos en términos de cuántos accidentes se disminuyen, sino cuántas vidas útiles y muertes prematuras sucedieron por culpa de un producto, ¿sí? Para nosotros es cuántos años de vida perdidas por discapacidad o por mortalidad estamos causando a causa de un producto. Es la manera como se mide en salud, es la manera como lo miramos en salud, aparte de mirar las frecuencias y los números, ¿no? Las tasas de mortalidad, las tasas de accidentalidad, las tasas de morbilidad. Pero bueno, y las lesiones más frecuentes con cunas, niños de menores de un año de 43.9% y en menores de un año
de 35%, niños 53% de estas lesiones, las caídas como las primeras causas de lesiones, saltar o bajarse de la cuna causando 39% de las lesiones. Las cunas siguen siendo un dilema y acuérdense que ese es el primer producto que compran los papás. ¿Algún papá pregunta, ¿esta cuna es segura? ¿Ah? Cuando han comprado pasositos, han pensado, tengo que asegurarme que el niño no se vaya a encaramar aquí o que la baranda no se me vaya a escurrir, o que el niño se machuque los deditos cuando se baje la baranda. ¿Sí se preguntan eso? Eso es lo que hay que preguntar, porque yo quiero comprar un producto que no le vaya a hacer daño a mi bebé. Muy bien, entonces el consumo desde el desarrollo sostenible es un estilo de vida seguro y saludable. Debe ser un elemento de integración económica y social, debe ser una inversión en educación, nutrición, vestido, bienestar, confort, recreación, diversión, transporte, vivienda, etcétera. Debe ser un factor que contribuya a la productividad y al desarrollo sostenible local, nacional y regional, sin desmedro del ambiente o la salud de los consumidores, sus familias y sus comunidades, y debe procurar incrementar, pero puede incrementar o disminuir el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos, y por esa razón es que están vinculados en todas las dimensiones que he mencionado, y se considera que entonces es un determinante social y requiere la atención de la salud pública. Es inevitable que salud pública tenga que vigilar desde el punto de vista de la salud. Ahora bien, desde la mirada de salud de los consumidores, donde estamos sentados en la Organización Panamericana de la Salud, tenemos que buscar tenemos una serie de brechas y retos en función de este rol que tienen autoridades de consumo y autoridades de salud. Hay una clara necesidad de hacer acciones e intervenciones intersectoriales, y un ejemplo de eso es nuestra red de consumo seguro y salud, y es la política de salud y es la promoción de la salud bajo el enfoque de salud en todas las políticas, en donde autoridades de consumo, aduanas, industria, educación, alimentos, etcétera, etcétera, interactúan. Hay necesidad de sensibilizar, capacitar y fortalecer a las autoridades de salud por un lado y a sus instituciones adscritas, así como hay que tener una compatibilización de las regulaciones y las actividades de vigilancia sanitaria, como el derecho internacional humanitario, como el Código Sanitario Internacional y los códigos sanitarios nacionales que rigen y tienen autoridad para ejercer en algunos casos esta fuerza también de la mano con las autoridades de consumo. Y obviamente aquí yo vuelvo y destaco los datos que mencionó Joseph ahorita, hablamos de lo mismo, pero aquí el problema es que, y este fue unos datos que mencionó la CPSC en el 2013, pero aquí, aquí lo que yo quería destacar es que en América Latina tenemos unos muy poquitos datos y una evidencia insuficiente. En salud todas las decisiones se toman con base en la evidencia, ese es el precepto, nosotros no podemos hacer nada si no es evidente. Y para hacerlo evidente hay que empezar a contar números, hay que conseguir información, tenemos que empezar no solamente a que las autoridades de consumo nos llamen y nos digan, mire, pusieron bombas de hidrógeno en vez de bombas de helio y se murieron tantos niños. Entonces la autoridad sanitaria tiene que decir, pero ¿cómo se les ocurre? Y hay regulaciones, el Código Sanitario Nacional en el caso de los países regula todas estas sustancias peligrosas, de manera que hay que mirar desde esa mirada. Ahora, salud tiene varias fortalezas. Un hito para la salud de la región fue la Conferencia Global sobre Determinantes Sociales de la Salud, en donde mediante consulta pública con todos los Estados miembros se identificaron 5 pilares de trabajo fundamentales. 1, gobernanza para atacar las causas básicas de las inequidades en salud. Ahí están todos la categoría de los, sumando consumo serían 9 categorías de determinantes sociales de la salud. El segundo es promover la participación ciudadana. La salud no la hace el ministro de Salud ni la hace la política sanitaria. La salud la hacemos todos. Todos hacemos la salud porque o si no, no somos responsables de nuestra propia salud. Definir, fortalecer el rol del sector de la salud como líder en el tema.
fomentar la acción global sobre los determinantes sociales de la salud y monitorear el progreso, es decir, vigilar las líneas de base, cómo se comportan en la medida en que se van implementando acciones. El resultado clave de esa reunión fue la declaración política de la Conferencia de Río, en donde el mandato es que trabajemos todos por la equidad, para que haya equidad en la salud, para que haya equidad en el consumo, para que haya equidad en el trabajo, para que haya equidad de género, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, desde esa perspectiva se coloca la salud en el corazón de la agenda del desarrollo sostenible, haciendo enlaces en la Conferencia de Río +20 en Río de Janeiro en el año 2013, y se formula el informe del futuro que queremos para todos de la Secretaría General de Naciones Unidas en el 2012. ¿Qué dice ese modelo? Y aquí es importante mencionarlo muy rápidamente. Habla de sostenibilidad ambiental, habla de paz y seguridad, habla de desarrollo incluyente y habla de desarrollo económico incluyente para erradicar la pobreza de ingresos y de hambruna, reducir las desigualdades, asegurar el trabajo decente y empleos productivos, nutrición adecuada para todos, educación de calidad para todos, reducción de mortalidad y morbilidad, equidad de género, acceso universal al agua potable y a los sistemas sanitarios, entre otras cosas, fundamentado en los derechos humanos, la igualdad y la sostenibilidad de este tipo de políticas. No voy a entrarme en el detalle de todo el marco, pero lo que sí es importante aquí es que con base en las políticas de promoción en salud, de la salud internacionales, se enlaza con, y esto no es nuevo, esto es de 1984, esto no es nuevo, la Carta de Ottawa no nació ayer, nació hoy, nació hace mucho tiempo, en donde se refuerza la acción comunitaria, se desarrollan aptitudes personales, se reorientan los servicios de salud para establecer una política pública sana de promoción de la salud y dotar, mediar y promover a las comunidades para que se hagan responsables de su salud. Una de las cosas que se habla, uno de los principios dos principios fundamentales en promoción de la salud es empoderar a la persona para que sea consciente de que ella es la dueña de su salud. El consumidor es dueño de su salud, el trabajador es dueño de su salud, el papá es dueño de su salud. Cada uno en su rol en la sociedad es dueño de su salud y está en muy buena medida dispuesto a dejarse dañar o a ayudarse para mantener su salud. Y obviamente la Carta de Ottawa, ya a nivel de político, habla de construir políticas públicas, crear ambientes favorables, fortalecer la acción comunitaria, y aquí las asociaciones de consumidores son muy importantes, desarrollar aptitudes personales y reorientar los servicios de salud para seguir construyendo en esta agenda muy importante. De manera que si unimos la equidad, la salud en todas las políticas, el futuro que queremos en todo esto para proteger la salud de los consumidores, deberíamos tener una regulación y vigilancia sanitaria como una responsabilidad de todos. Y aquí lo importante viene siendo, ¿por qué? Porque todos hacemos la salud. Es decir, la salud no la hace el ministro de Salud. Hay una cosa muy linda que tiene salud en todas las políticas, y es que lo que quiere el Ministerio de Salud es decirle al Ministerio de Industria y Comercio: usted tiene que ser el mejor ministro de Salud. Y al de Agricultura: usted tiene que ser el mejor ministro de Salud. Y al de Trabajo: usted tiene que ser el mejor ministro de Salud. ¿Por qué? Porque cada decisión que toma cualquiera de esas personas afecta la salud de su sector, las personas que trabajan en su sector. Si es en el trabajo, a los trabajadores; si es en agricultura, a los agricultores; si es en minería, a los mineros y sus familias y sus comunidades, porque todos pertenecemos a una unidad social. De ahí la importancia, todos los sectores intervienen en condiciones sociales y ambientales, y aquí la salud en todas las políticas nos invita a que, uniendo el movimiento social, el movimiento político y los conocimientos relevantes, podamos ser capaces de involucrar la sociedad civil, el conocimiento técnico de la salud y los políticos y las organizaciones a crear las comisiones de salud que permitan realmente tener acciones intersectoriales y multilaterales para realmente favorecer la salud en su justa dimensión. Ahora,
el consumo y la salud tienen una articulación necesaria y desafiante para la vigilancia sanitaria en la medida en que la Inspectoría Sanitaria, y aquí hablo de códigos sanitarios, normas de vigilancia y control, reglamentos y guías técnicas, regímenes sancionatorios, unidos con la vigilancia epidemiológica, que es el registro de investigación de accidentes, estudio de brotes, seguimiento, control y prevención, son los que van a unirse a ese riguroso control del que hablaba Joseph, de casos, de identificación de casos, para hacer conjuntamente la vigilancia entre los dos sectores. Y por supuesto habrán otros, ¿no? Ahí entran las aduanas y entran todas las otras autoridades de las que hemos mencionado. Pero la protección y la atención integral del consumidor invoca los servicios de atención integral al consumidor, de protección y seguridad social para el resarcimiento de los daños causados, incluso hablando de los mandatos legales de los que mencionaba ayer por la tarde el profesor, de manera que la acción interagencial, intersectorial y multilateral es absolutamente necesaria. Aquí, vuelvo y digo, es un matrimonio que es indisoluble. Y algún ejemplo, esto es un ejemplo de carácter sintético, esto es lo que ha sucedido con el alcohol, que ha sido uno de los temas más debatidos en el sector de la salud, como todos los actores sociales, las corporaciones, los llamados de salud, los medios, la responsabilidad social corporativa y en un escenario el mercadeo y para los consumidores, los medios de comunicación, los medios masivos de propaganda influyen para que una persona consuma o no consuma. Este es un buen ejemplo y donde en todas estas esferas se interviene. Muy bien, espero que les haya ilustrado cómo deben funcionar las dos autoridades de manera tal que protejamos al final la salud y la vida de los consumidores. Ahora, nosotros en la OPS hemos venido trabajando hombro a hombro en la Red Consumo Seguro y Salud con la OEA, porque creemos que es una causa muy importante desde la mirada de salud pública, repito, y hemos hecho algunas cosas, crear y poner en marcha la Red Consumo en Salud con la Secretaría Técnica en el 2008 y luego lanzarla en el 2010, sensibilizar e involucrar a los ministerios de salud y sus entidades en la red, con mesas de trabajo que hemos venido promoviendo desde hace algún tiempo, como bien lo decía ayer Evelyn, antier en nuestra reunión de la red. Se hizo un curso internacional de vigilancia en el mercado con énfasis en vigilancia e impacto en salud, involucrando ministerios y entidades de salud de 21 países en el año 2013, donde Joseph fue nuestro líder de formación para todas las autoridades de salud, y aquí veo algunas caras que todavía estuvieron allí. La consulta con las autoridades de salud sobre vigilancia sanitaria del consumo de productos alimenticios, no alimenticios, comestibles y domésticos, porque desde la mirada sanitaria la vigilancia no se restringe exclusivamente a los servicios, a los productos domésticos, sino que aquí en salud se vigilan los alimentos, los comestibles, el alcohol, el tabaco, las drogas y otras sustancias que son de importancia, pero que por convenio al interior de la Red Consumo Seguro y Salud no se enfoca aún en todos estos costos. El resultado es la identificación de vacíos y retos en materia de vigilancia sanitaria de la salud de los consumidores y del consumo, que sigue siendo un proceso en construcción. Ahora bien, ¿qué es lo que queremos hacer para que todo este marco de referencia se convierta en una realidad? Miren, capacitar a las autoridades de salud y de consumo para fortalecer sus competencias y su comunicación para que tengan esa visión integral desde la salud en el consumo, que es todo esto que yo les he contado. Construir evidencia, indicadores de impacto del consumo en la salud. Dicho de otra manera, accidentalidad y mortalidad por consumo inseguro. ¿Sí? Y ahí puede haber accidentalidad, morbilidad, mortalidad, número de intoxicaciones. Hay muchas categorías en salud que se pueden inventar, y fomentar acciones interseccionales coordinadas para prevenir los riesgos para la salud y para los consumidores. El otro punto es difundir información sobre el consumo seguro y saludable, y aquí yo destaco consumo seguro y saludable, lo queremos entender como aquel consumo saludable, consciente, responsable e informado. Una de las cosas que hemos concluido es que cuando uno hace investigación en salud, por ejemplo, quienes lo han hecho,
saben que uno tiene que firmar una cosa que se llama consentimiento informado. Uno tiene que informarle. Si ustedes hoy en día le toman sangre a una persona en este país, el médico le tiene que decir al paciente, le voy a tomar el examen Pepita Pérez para investigarle su Pepita Pérez. Y si no lo hace, el médico incurre en violación de la ley. Lo mismo aquí, queremos que el consumo sea consciente. Yo soy consciente de que voy a consumir. Quiero ser responsable con mi bolsillo y con mi consumo. Y quiero estar informado de qué es lo que estoy comprando, cómo lo voy a usar, dónde lo voy a usar y para qué lo voy a usar. Eso es lo que queremos de consumo saludable. Y apoyar el crecimiento de la red con la representación de las autoridades de salud y de consumo y organizar una conferencia en el futuro parecida a esta, ojalá, sobre consumo seguro y salud. Ahora, en particular quiero tocar el tema de cómo hemos ido avanzando en este tema. Hicimos un taller internacional sobre accidentes de consumo con las autoridades de la red, con la administradora de riesgos laborales, con la Agencia de Proconsumidor de República Dominicana, que fue sustancial y fue ejecutora local, fue nuestro partner local, el Ministerio de Salud Pública de la República Dominicana y la oficina de la OPS en República Dominicana. Y lo que hicimos fue un montón de acciones. Primero hicimos una planificación de cómo íbamos a desarrollar ese taller para hacer un taller especializado en el cual se trazaran alternativas para recolectar información en forma sistemática desde las instituciones de salud. ¿A dónde llegan los niños con quemaduras? A los hospitales. ¿A dónde llega el paciente con el dolor de panza después de que se comió una pepa? A los hospitales o al consultorio médico. Entonces la idea es que la información fluya desde allá y no que las autoridades de consumo tengan que ir a cazar la información o ir a comprar la información como nos contaba Jerech y eso no tiene ninguna lógica. Entonces, que sean capaces de darnos a conocer la situación y la magnitud de los daños a la salud de los consumidores por causa de productos peligrosos o inseguros, y con esa información se podrá solidificar el intercambio, la comunicación y la interacción entre los sectores de salud y consumo para la formulación de políticas y promover la salud de los consumidores entre los miembros de nuestra red. Los participantes para quienes estaba destinado eran los delegados de los ministerios de salud o sus instituciones adscritas competentes en el tema, los miembros del comité de gestión y las instituciones que lideran el sector del consumo en los países que desearan participar, y primero lo programamos para junio, pero finalmente fue del 5 al 7 de agosto, y allí lo que hicimos fue, en las actividades preliminares, obviamente preparar toda la logística del taller, para lo cual, repito, el Proconsumidor fue fundamental, la sede, la traducción simultánea, la agenda, en fin, coordinar todo el alojamiento, el transporte, las metodologías de participación y la formulación del perfil de costos y el presupuesto, como cualquier otro evento, ¿cierto? Esa fue la primera, esa es la parte fácil. La parte un poquito más complicada fue establecer primero que todo una consulta exploratoria tanto en la literatura como con los ministerios de salud para tratar de entender qué opciones para construir consenso sobre definición de accidente de consumo y alternativas para recoger información en términos de fuentes y flujos de información, de manera que se pudiera pensar en una propuesta de sistematización. Y obviamente hicimos reuniones virtuales, hicimos reuniones presenciales, y el resultado de esto pretendía ser una definición del accidente de consumo, los mecanismos de reporte, las fuentes de flujo de información, una propuesta de sistematización y una recolección de buenas prácticas cuando todo esto estuviera hecho. Buenísimo, ¿no? Sería una maravilla. Yo les cuento que llegamos hasta aquí. Pero esa es la meta. Tenemos que soñar para poder hacer cosas verdaderas. Y luego entonces elaboramos con base en esa consulta unos documentos de trabajo que recogieran los productos y los subproductos de la consulta exploratoria y la construcción preliminar de consensos virtuales. ¿Cuál es la importancia del desarrollo de un glosario en términos relativos de consumo y salud para determinar categorías de riesgo y categorías de daños? Pues que son los elementos facilitadores para la estandarización de las lesiones de salud en las Américas. Y tenemos que manejar el mismo lenguaje en salud que en consumo, porque no podemos hablar de papas verdes en un lado y en el otro decir que son pimentones, ¿sí?
Tenemos que hablar de lo mismo, tenemos que tener armonía del lenguaje y construimos un glosario de términos que continúa ahora en trabajo virtual. Utilizamos la clasificación internacional de enfermedades que pertenece a la familia de clasificaciones internacionales de la OMS. Utilizamos también la clasificación de accidentes de consumo del RAPEX que la aportó la red, y establecimos una hoja de ruta para mediciones en salud y buscar una robustez. Hicimos una serie de talleres interactivos en el taller mismo, con presentación de información y experiencias sobre accidentes de consumo, que fue bellísima. La autoridad de consumo y la autoridad de salud contando lo bueno, lo malo y lo feo. Como les dijimos, díganlo todito para saber cuál es la realidad, para establecer esa línea de base que decía Joseph. Queremos saber dónde están los países. No importa, hay cero, eso ya es un resultado. El decirlo, hay cero, es un resultado para saber cuáles pasos siguen. Y luego la búsqueda de acuerdos o ratificación en la definición de accidentes con base en el glosario y los métodos de recolección. Esto está consignado en la relatoría del taller, que recoge los contenidos y las discusiones de los consensos y la definición de una ruta a seguir. Hicimos 4 grupos por regiones. El grupo 1 era región andina, el grupo 2 era Norteamérica, acompañado de Costa Rica y Guyana. El grupo 2, perdón, esto era el Cono Sur, esto era, ya se me olvidó la geografía, la región andina y Centroamérica. Teníamos todos los países organizados y realmente fue un reto muy importante, y les dijimos 3 preguntas. ¿Qué cree usted que es un accidente de consumo? Y establecimos una definición basada en algunas otras definiciones, indicando los elementos claves para la definición. ¿Cuáles eran los resultados de un accidente de consumo? Los daños a la salud más frecuentemente que se reportaban en su país. ¿Y qué dejar o quitar o agregar del glosario para uso de consumo y salud? Y les cuento que el taller fue una maravilla. Ahí estábamos en todos incluso por aquí está Jaime, que fue un invitado especial para que nos hablara también desde su experiencia como representante legislativo, y nos fue realmente muy productivo. Los 4 grupos produjeron 4 definiciones completamente distintas, muy rápidamente. Y de esas 4 definiciones, después de analizar los elementos prioritarios basados de la decisión de todos, en la definición del grupo 2 salió esto. Un accidente de consumo es un evento involuntario causado por un servicio o producto de consumo que genera un daño a la salud o la muerte. El consenso de 19 países. Nos quedamos muy contentos con la definición, que es ajustable, que es adaptable para el contexto legal y político de cada uno de los países de la región. Y logramos un listado de los daños a la salud que ustedes encuentran aquí: ahogamiento, atrapamiento, amputación, asfixia, atrapamiento, caída, choque eléctrico, cortes, daños a los ojos, envenenamiento, estrangulamiento, fuego, incendio, laceración y lesiones, exposición, quemaduras, exposición, exposición a sustancias químicas y microbiológicos, en fin. Es una lista de títulos, que es lo que más frecuentemente se reporta. Lo que sigue es que a esta lista de títulos tenemos que hacerle una compatibilización con las definiciones estándares de la Clasificación Internacional de Enfermedades, para que tengamos un lenguaje común y lo que reporte salud a consumo tenga un entendimiento claro y común. Y obviamente pues eso está en proceso de construcción. ¿Qué pasos siguen? Consolidamos hacer un proyecto piloto en los países para ver si las definiciones nos funcionan, enlazar la información de accidentes de consumo con la red Consumo Seguro y Salud y el CIAR, y habilitar un módulo de daños a la salud. ¿Qué sacamos de este taller? Pues hay muchas cosas. Hay muchos retos en la construcción de los indicadores. Y esto fue como esto es un borrador preliminar, las necesidades de infraestructura y recursos, y obviamente tenemos que buscar recursos humanos, tecnologías, financiamiento, necesidad de información para recoger de fuentes primarias, secundarias y terciarias, y no basarnos en las terciarias como se hace ahora. Las fuentes primarias son las instituciones de salud. Pero hay un problema, allá llega el niño quemado. Se reporta como quemadura. Y no dice a causa de qué. Entonces, ahí es cuando, en complemento,
autoridades de salud y de consumo deben buscar y hacer esa investigación. A salud, ¿por qué? Pues porque ella tiene que buscar la manera de fomentar la prevención, y a consumo, ¿por qué le interesa? Porque ellos tienen que controlar el riesgo, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, hay que tratar de mejorar y de pulir esto. El acceso de la información y uso de la información, este es otro problema que sabemos que existe. La información no siempre está disponible y hay que buscarla. Entonces, por esa misma razón tenemos que trabajar al interior de las autoridades de salud para facilitar esta información, que no sea un pesquisaje severo. Y claridad en la definición de los accidentes de consumo en términos de qué daños a la salud causa. Muy bien, acciones por realizar, pues vamos a avanzar con el área de estadísticas de salud de la OPS, vamos a apoyarnos con la red de centros colaboradores sobre estadísticas en salud y que nos ayudaron también en el taller, y tratar de involucrar en todas las dimensiones, particularmente cuando hablamos de lesiones y daños con discapacidad, para incluir también la clasificación internacional de funcionalidad para entender la magnitud del daño que se causa, porque tiene implicaciones sociales y económicas también. Muy bien. En el acto seguido vamos a tener la definición de fuentes de información, métodos de recolección. Esto sigue en el camino que yo les mostré antes. Pero en el inmediato lo que concluimos del taller es que vamos a continuar el pulimiento de las definiciones, el darle a ese listado, que no era más que un listado de palabras por lo pronto, que son las lesiones más frecuentemente registradas, el respaldo de las definiciones técnicas basadas en la clasificación internacional de enfermedades, y vamos a recoger un poco de esas experiencias en un taller virtual que realizaremos el 23 de septiembre en el Webex de la OPS, de manera que queda una construcción colectiva. Yo aquí voy a saltarme rápidamente porque esta es parte de lo que va a mostrarles Evelyn más tarde, pero quería decirles que desde la OPS tenemos una visión muy clara de dónde está la importancia del seguimiento de la salud de los consumidores para que efectivamente con el lanzamiento del CIAR, del Sistema Interamericano de Alertas Rápidas, y hacia el registro de los accidentes de consumo tengamos efectivamente un claro detalle de lo que queremos hacer en el futuro, y por supuesto con la Red Consumo Seguro y Salud, cuyo esquema en el plenario, el Comité de Gestión, la Secretaría Técnica y nosotros como entidad especializada en salud en el Sistema Interamericano de Naciones acompañamos a la OEA en esto, somos su brazo técnico en salud, y por supuesto la estructura de la red quiere, aparte de conformar la red a nivel regional como lo mirábamos en el pasado y generar el sistema de alertas rápidas, queremos el fortalecimiento institucional y creación de la red a nivel de los países. Habíamos hecho un ejercicio preliminar hace 2 años, en el 2013, para que el grupo técnico asesor en este caso, en este momento sería el Comité de Gestión, orientar a las autoridades de gobierno, los consumidores, la sociedad civil y el sector empresarial, etcétera, etcétera, los actores sociales del consumo, para generar esa red nacional y poder hacer un plan de acción, fortalecer instituciones, conseguir recursos, implementar conjuntamente ese plan de acción y hacerle seguimiento y evaluación. ¿Qué hemos obtenido a la fecha? Construir unas mesas de trabajo en los países. Particularmente se trabajó en Colombia en el año 2012-2013, y finalmente que hayan redes nacionales de consumo seguro y salud. Destacamos a Brasil, estaba buscando el logo de la sombrillita de Brasil por todos lados en verde y amarillo como es el símbolo de ellos, y no lo pude conseguir, no lo tenía en mis archivos, y tampoco lo encontré en internet, de manera, pero la primera y la más vieja es la de Brasil, en donde interactúan todas las organizaciones de salud con sus instituciones adscritas y su agencia de vigilancia sanitaria, y todas las instituciones de consumo, está Senacon, el Servicio Nacional de Protección del Consumidor, la Sociedad de Metrología, etcétera, etcétera. Esa es una que hubiera querido destacar aquí, muy importante. En Chile hay una, Perú está haciendo los pinos para la suya, República Dominicana tiene una estructura funcional que tiene que consolidar para mostrar su red, y obviamente con mucha satisfacción vemos la Red Nacional de Consumo Seguro de Colombia.
que ya anunció en República Dominicana su creación, y ahora asumiendo la presidencia de la red, pues esperamos que tenga un progreso fundamental y siga haciendo acciones muy importantes como esta de suspender los globos de hidrógeno para evitar muchos daños a la salud. Yo creo que aquí he acabado de ilustrar con mucha precisión lo que salud y consumo debe hacer en este matrimonio tan importante. Muchas gracias.